CMI. Terrible cifra de muertos y heridos por minas antipersona revela la Cruz Roja Internacional. Este año han muerto 27 personas, heridas 154, 17 niños también han sido víctimas. Cuarentena total decretada para hoy en 8 localidades solo se cumplió parcialmente. En Ciudad Bolívar la mayor indisciplina. Para mí es más importante abrir colegios que abrir aeropuerto, dice la alcaldesa. Hacker sabotea intervención de alcaldesa con video ultra pornográfico. Médicos piden cuarentena total en Bogotá ante crecimiento de infección con coronavirus. El gobierno descarta regreso a cuarentena total en Bogotá. Presidente anuncia 68 millones de elementos de protección para médicos, paramédicos y enfermeras. 1 de cada 10 jóvenes perderá su empleo, predice la OCDE. Comenzaron clases virtuales en colegios públicos de Bogotá. 4 de cada 10 niños no tienen computador. Desempleo que llega golpeará más a las mujeres, dice el DANE. No regresará pronto la normalidad, dice director de Organización Mundial de la Salud. Por primera vez Nueva York sin un solo muerto, pero en Estados Unidos hay más de 60,000 contagiados. Ecopetrol subsidiará factura de energía a estratos bajos, informa ministro de Minas en Pregunta Yamid. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Encuesta de cómo va el presidente Duque, la alcaldesa Claudia López y otros alcaldes. 2. El coronavirus obliga a estrenar una norma expedida hace más de medio siglo. 3. La mala hora del presidente de la Corte Constitucional. Miñapa es el elefante blanco de los lunes. 17 años después. Y Cúcuta sigue esperando. 1, 2, 3 y el elefante de Cúcuta al cierre. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches. El Comité Internacional de la Cruz Roja reveló cifras alarmantes sobre el número de afectados por minas antipersonal en lo que va corrido de este año. Ya se reportan 181 afectados, entre ellos 17 menores. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que las consecuencias humanitarias del conflicto no han cesado. El organismo humanitario reveló que en lo que va corrido de este año van 181 víctimas de minas antipersona en Colombia. 17 de las personas que cayeron en estos explosivos son menores de edad. Los que sobrevivieron tendrán consecuencias para el resto de sus vidas. Los accidentes por artefactos explosivos transforman de manera definitiva la vida de las personas. Quedan con unas consecuencias de carácter físico y psicológico. Las personas normalmente que sobreviven requieren de una atención de manera definitiva durante toda su vida. Según el monitoreo del Comité Internacional de la Cruz Roja, 126 víctimas fueron civiles y 55 miembros de la fuerza pública o de grupos ilegales. Del total de víctimas, 27 fallecieron y 154 están heridas. En 14 departamentos hubo víctimas de este tipo de minas. Sin embargo, el 78% de los casos se concentraron en 4: Antioquia, norte de Santander, Nariño y Cauca, los mismos en los que permanecen sembradas grandes extensiones de hoja de coca. El nuevo confinamiento por localidades se cumplió de manera parcial en Bogotá. Hoy comenzó en 8 de ellas, donde 481 personas recibieron comparendos por incumplir las normas de aislamiento. Cierres y estrictos controles de ingreso y salida se vieron en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito, que entraron en cuarentena estricta este lunes y hasta el próximo 26 de julio. Hubo quienes no cumplieron con la medida, a ellos se les impuso comparendos, 481 comparendos a lo largo del día. Dicen que va a llegar un mercado, ojalá llegue porque no tenemos comida, no tenemos nada. En Ciudad Bolívar, pese al control, mucha gente se ve en las calles, aunque sigue vigente el pico y cédula y solo una persona por familia puede abastecerse, salían en grupo. Venimos a comprar para el almuerzo, siempre salimos los dos. Vea toda la gente que hay en la calle, gente sin tapabocas, gente parada en la esquina haciendo grupos sin hacer nada en lugar de estar encerrados en la casa.
En Los Mártires, por ejemplo, en cada punto de control se verificaron los documentos y permisos laborales, lo que redujo la presencia de gente en las calles. Así se veía la popular esquina de la calle 13 con carrera 19 el viernes y así amaneció hoy. Consideramos que en más de un 80% se puede ver que la gente no está transitando por la localidad. En estas zonas nadie puede estar en la calle después de las 8 de la noche. La venta de bebidas alcohólicas quedó prohibida para los fines de semana y los comercios no esenciales volvieron a cerrar. Me parece muy complicada, sobre todo para nosotros los comerciantes, porque primero teníamos una cuarentena bastante larga en donde las ventas han bajado hasta un 40-30% y en este momento otra vez. En las localidades confinadas no se puede hacer ejercicio en el espacio público. Solo una persona por familia puede sacar a la mascota. Los restaurantes operan con domicilios. Las marchas y cualquier tipo de aglomeración están prohibidos. Y aunque se mantienen las obras públicas y privadas, los empleadores no pueden citar a quienes vivan en zonas de cuarentena. Esta noche, en un encuentro virtual con algunos miembros de la bancada de Bogotá en el Congreso, la alcaldesa Claudia López advirtió que para ella es más importante abrir los colegios que reactivar la operación del aeropuerto El Dorado. Durante un foro virtual con congresistas de todas las colectividades, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que aunque en todas las reuniones le preguntan cuándo se reabrirá el aeropuerto El Dorado, la prioridad es otra. Pero nuestra gran prioridad en Bogotá, una vez pasemos el pico, es abrir los colegios, no el aeropuerto. Es infinitamente más importante. La alcaldesa anticipó que por ahora no se reabrirá ninguna iglesia en Bogotá. Lo de las iglesias es insólito. Es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico. Es peor que el día sin IVA, 500 veces, hecha por absoluto lobby político. Y no hay la menor probabilidad pues, de permitir esa apertura en Bogotá, por lo menos en el corto plazo, bajo ninguna circunstancia, pues ni en julio ni en agosto, la menor. La alcaldesa le envió un duro mensaje al presidente Iván Duque por entregarle a los alcaldes la responsabilidad de la reapertura económica. Y había un manejo muy político, ¿no? Entonces, mientras la cosa estaba fácil y todos estábamos guardados, ahí se había comando central, centralizado, nadie podía mover un papel. Cuando abrieron la economía, que era cuando todo el mundo se iba a empezar a contagiar, entonces ahora eso sí es responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Ese es un acto, digamos, de cobardía enorme, de falta de liderazgo, porque un país en medio de una pandemia lo que necesita es liderazgo y conducción, no estar en las fáciles y lavarse las manos en las difíciles. La burgomestre capitalina reiteró que todos los habitantes de las localidades en cuarentena estricta recibirán ayuda de la administración distrital. Pues precisamente en ese encuentro virtual de la alcaldesa con parlamentarios hubo un sabotaje. Un hacker irrumpió con un video pornográfico. Transcurrían 10 minutos del foro virtual de la alcaldesa Claudia López con congresistas de varios partidos. Cuando intervenía el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, se presentó el hackeo de la transmisión con un explícito video porno. Por esta necesidad fundamental de la sociedad. Entonces, quería preguntarte, ¿está pasando algo ahí a ustedes también? Sí, a todos. Por favor, ¿esto qué será? La interrupción duró más de 15 minutos, al cabo de los cuales continuó el foro virtual que se extendió por más de 3 horas. En una extensa carta, los gremios médicos lanzaron un SOS por la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo y pidieron tanto al gobierno nacional como a la administración de Bogotá la declaratoria de una cuarentena estricta para evitar el colapso del sistema de salud. Esta es la carta en la que 15 gremios médicos urgen el cierre de Bogotá y una cuarentena general ante la ocupación de más del 90% en las unidades de cuidados intensivos por el aumento de casos de COVID-19. En la carta señalan los médicos que es necesario y oportuno que se inicie de inmediato una cuarentena estricta inicial de 2 semanas en toda la ciudad. La situación del personal de salud en Bogotá es crítica. Y es muy importante que entiendan esa situación. Por eso insistimos, podemos entrar en un colapso. Pero además estas personas, también hay una situación, es que muchísima gente, hay mucha rotación en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo de auxiliares de enfermería, porque la carga laboral, el estrés que están sufriendo es muy alto. Y están renunciando. Los médicos temen que habrá que decidir a quién atender y a quién no. Esta es una situación que plantea un dilema ético, pero no para ese momento, lo plantea desde ya. Y por eso es una situación que hay que prevenir, que hay que evitar a la mayor brevedad y de la manera más eficaz llegar allá. Porque esta decisión, como médico, es una decisión
muy dolorosa, muy difícil, y nadie quisiera decidir a quién le ofrece las posibilidades de seguir viviendo y a quién no. A la petición de los gremios médicos se sumó también el gremio de los hospitales públicos. Es necesario volver al confinamiento obligatorio mínimo por 14 días en varias de las ciudades del país, no solo Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Montería. Esto generado por el crecimiento exponencial en el número de casos, que ha llevado a porcentajes ocupacionales superiores al 90% en las UCIs. Nosotros vamos a tratar de contener la crisis para evitar llegar al desastre, extremando las medidas. Con inteligencia seguiremos haciendo adaptaciones, maximizando los recursos disponibles, buscando crear nuevas expansiones. El angustioso llamado de los gremios del sector de la salud se extiende también a la Organización Panamericana de la Salud y a los organismos de control para que intervengan y eviten el colapso del sistema de salud. Pues a propósito de esta solicitud de agremiaciones médicas se pronunció el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, quien dijo que el gobierno nacional descarta declarar una cuarentena estricta. En respuesta a la petición de los gremios médicos y de los hospitales públicos de decretar cuarentena general en Bogotá por el aumento en los casos de COVID-19, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que es más efectivo cerrar las zonas de mayor contagio. Bogotá definió muy claramente una metodología para disminuir la tasa de contagio, mitigarla, el cual comparte con el gobierno nacional, y es las zonas de más alto contagio y las rutas de tránsito de esto. Esto es mucho más efectivo que hacer un cierre global de la ciudad, porque estamos aislando los casos en los sitios donde más se produce y donde se está dando el crecimiento de estos. Y al ser consultado sobre el preocupante aumento en el número de muertos por COVID-19 y la disposición de cadáveres, el funcionario explicó: en cada territorio está montado y organizado un proceso para atender las muertes por COVID. Se han determinado ampliación de los centros de cremación, ampliación de los cementerios. El gobierno nacional aclaró que antes de autorizar la reactivación económica en algunas ciudades, se consulta la capacidad de atención de los hospitales en los municipios que la solicitan. En Colombia, más de 154.000 personas están contagiadas con el coronavirus y más de 5.400 han muerto. En Colombia, 3.832 personas dieron positivo recientemente al test de coronavirus. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá, con 1.632 nuevos contagios, seguido Atlántico con 478, Barranquilla con 407, Antioquia con 329 y el Valle con 274. Esto igual no debe confiarnos. Recordemos que para mirar realmente el comportamiento de la enfermedad debemos mirar tendencias de por lo menos una semana. En Colombia se han infectado de COVID-19 154.277 colombianos. Hoy se procesaron 25.584 pruebas en los laboratorios del país. Las cifras a nivel nacional de contagiados siguen creciendo. Bogotá tiene 51.281 infectados, Atlántico 34.585, Valle del Cauca 14.696, Bolívar 12.346, Antioquia 9.582, Nariño 4.580, Cundinamarca 4.310, Magdalena 2.900 y Amazonas 2.428. El coronavirus ha cobrado la vida de 5.455 personas. En tan solo 24 horas se confirmaron 148 decesos. Los fallecimientos se dieron en su mayoría en Bogotá con 46, Atlántico con 21 decesos, Córdoba con 15 y Barranquilla con 14. La cifra de recuperados llegó a los 65.809 con otros 2.358. Y en Medellín, las autoridades declararon cuarentena obligatoria en el centro de la ciudad, considerado el foco de transmisión de COVID-19 en la capital antioqueña. Por esta zona transitan alrededor de 1.300.000 personas diariamente y ahí han sido diagnosticadas 200 personas con COVID-19. Los dueños de locales comerciales deben mantenerlos cerrados desde hoy y por 14 días. Y precisamente esta noche el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, implementó un nuevo modelo de cuarentena en la ciudad. Habrá apertura de actividades económicas durante 4 días a la semana y cierre durante los otros 3. Con la declaratoria del estado de cuidado total en Medellín y los 9 municipios del área metropolitana, habrá una apertura de 4 días y 3 de cierre en los sectores económicos que habían tenido reactivación gradual.
excepto en abastecimiento de alimentos, servicios de salud, cortejos fúnebres, transporte de gasolina, entre otros. Tengamos una cuarentena que será la primera de varias que se van a ejecutar los fines de semana para llegar a un modelo que en definitiva será de 4 días de actividad, 3 días de cierre, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico. Aún no se ha definido si cambiaría el pico y cédula. El anuncio se hizo durante la apertura de la clínica de la 80, que tendrá desde hoy 60 camas UCI disponible en medio de una capacidad que ya supera el 80% en la ciudad. La Guajira es uno de los departamentos más afectados por el COVID-19. Por eso, uno de los dirigentes políticos más destacados del departamento, Amílcar Acosta, le está pidiendo al gobierno nacional que refuerce la capacidad hospitalaria del departamento. El exministro Amílcar Acosta, oriundo de La Guajira, denunció una crisis de salud en ese departamento por cuenta del aumento de los casos y de las muertes por COVID-19. Dijo que la situación es preocupante, especialmente en la ciudad de Maicao, donde se concentra el mayor número de casos. Maicao se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el departamento de La Guajira. Una situación verdaderamente dramática se está viviendo en la ciudad fronteriza con Venezuela. De 927 infectados, 568 se han registrado en Maicao y de 51 letalidades tenemos 38 que corresponden a Maicao. Tras conocerse esta denuncia, la Superintendencia de Salud expidió un comunicado en el que explica que desde hoy el Hospital San José de Maicao pondrá al servicio de la comunidad 9 camas o unidades de atención crítica para completar un total de 19 UCI en la institución. Colombia tiene esta noche una reserva de 68 millones de elementos de protección para los trabajadores de la salud que están atendiendo a pacientes afectados por el COVID-19. Así lo informó el presidente Iván Duque durante su programa Prevención y Acción. La reserva de elementos para la protección del personal médico y paramédico, en su gran mayoría de producción nacional, es la más grande de América Latina, aseguró esta noche el gerente de la pandemia, Luis Guillermo Plata. Tenemos ya 68 millones de unidades en la reserva que poco a poco se van dispersando y van siendo reemplazadas para que siempre tengamos un inventario para resistir el momento más complejo de la pandemia. Duque dedicó su programa de esta noche a defender las acciones del gobierno para frenar la propagación del coronavirus. Si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este. Hubiéramos tenido un pico seguramente de contagio en la primera semana de mayo, alrededor de la primera semana de mayo, de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora. El gobierno advirtió que la magnitud del pico de la pandemia de las próximas semanas en distintas regiones del país dependerá del autocuidado de los ciudadanos. Y el Ministerio de Salud también advirtió sobre el peligro de usar una combinación de medicamentos para tratar el COVID-19. Esto a propósito de informaciones que andan circulando que hablan de un supuesto kit para hacer frente al virus. Por internet circulan informaciones que incitan a comprar diferentes tipos de medicamentos bajo la promesa falsa de tener una eficacia en el tratamiento y cura del COVID-19. El Ministerio de Salud hizo un llamado a no dar crédito a este tipo de anuncios. Donde incitan a la población a comprar unos grupos de medicamentos que insisten que son un tratamiento para el COVID-19. Es un peligro el consumo de estos medicamentos en esas cantidades y en esas combinaciones que sugieren estos kits. El Ministerio de Salud advirtió sobre los riesgos de combinar analgésicos comunes y de utilizar dosis por encima de las recomendadas en los empaques. En Bogotá, casi el 50% de los estudiantes de colegios públicos no tienen computador para conectarse a clases virtuales. En estas condiciones empezó el segundo semestre no presencial. El distrito descarta por ahora el regreso a las aulas. En Bogotá, 4 de cada 10 estudiantes de colegios públicos no tienen computador ni conexión a Internet. En medio de estas dificultades, hoy regresaron a clases virtuales. Esperamos antes de finalizar el año poder llegar con los computadores o con las tabletas. Uno, compradas vía plan de desarrollo
y 2, las entregadas o las conseguidas por la donatoria. De 793.000 estudiantes, 354.000 no tienen cómo estudiar desde casa. No obstante, y ante el incremento de contagios del coronavirus, la alcaldía descarta por ahora el regreso a clases presenciales. En el inmediato plazo, que sería agosto, que era la fecha en la que nos había invitado el ministerio, no están dadas las condiciones. Hasta el momento, los bogotanos han donado 297 millones de pesos, 438 dispositivos nuevos y 103 equipos usados. Presidentes de varias aerolíneas les pidieron a los alcaldes del país que agilicen la revisión de los protocolos de bioseguridad de sus respectivos aeropuertos para así poder poner en marcha los planes piloto y de esta manera reactivar la industria aérea nacional. De acuerdo con los representantes de las aerolíneas, la autorización por parte de los mandatarios municipales para la operación de los vuelos piloto están tomando demasiado tiempo. Desde el anuncio del gobierno a comienzos de julio, apenas se ha dado luz verde a la ruta Bucaramanga-Cúcuta y la industria ya está lista para operar. Preocupa que las disputas políticas retrasen la puesta en marcha de los pilotos, como el caso de los alcaldes de Medellín y Río Negro. A las 2 horas que el alcalde de Río Negro había dicho que se podían empezar a hacer vuelos piloto, el alcalde de Medellín públicamente salió a decir que no estábamos listos para volar. Yo personalmente pienso que sí podemos empezar. Tenemos los aviones listos, tenemos a los pilotos listos. Para las aerolíneas es clave la reapertura de Bogotá, Medellín y Cali por su alta participación en el tráfico aéreo. Ponerlo en una ruta como Bucaramanga y Cúcuta, pues es muy complicado porque en vez de recuperar caja, que es lo que estamos buscando todos, terminamos quemando la poca caja que tenemos. El pronunciamiento fue hecho durante el conversatorio virtual organizado por ANATO. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Ángel Gurría, aseguró que los grandes afectados por la crisis generada por la pandemia serán los jóvenes. Indicó que 1 de cada 10 perderá su empleo. Durante la cumbre ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE virtual, que analizó el tema de la informalidad y la inclusión social, el secretario general de la organización, Ángel Gurría, expuso el oscuro panorama mundial como consecuencia del COVID-19, donde el empleo será el mayor afectado. Se espera que 1 de cada 5 jóvenes en la región de América Latina y el Caribe esté desempleado en 2020, el doble de la tasa general y 3 veces más que la de los adultos. En el mismo evento, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, aseguró que todos los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Unión Europea tendrán que ser más condescendientes con sus deudores. Sean considerados para la coyuntura, pero también para los próximos 10, 20, 30 años, donde también tenemos que pensar en el cambio climático. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reiteró que Colombia fortalece el empleo para las mujeres, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Según el Banco Mundial, la pobreza de las mujeres puede aumentar hasta en 23 puntos porcentuales y el riesgo de aumentar la desigualdad es evidente. El coeficiente Gini en Colombia puede aumentar de 0,51 hasta casi 0,57. En la cumbre también participaron el canciller de República Dominicana y el ministro de Comercio de Brasil. A propósito de este tema que tocaba la vicepresidenta, hoy el DANE reveló un informe que evidencia que durante la pandemia de COVID-19 el desempleo ha afectado más dramáticamente a las mujeres que a los hombres. El reporte del DANE puso en evidencia que para el trimestre marzo-mayo de 2020 la tasa de desempleo para las mujeres fue de 21,4%, mientras que para los hombres fue de 15,2%. La desocupación más alta entre las mujeres se presentó en las ciudades de Neiva, Florencia e Ibagué, mientras que las mayores brechas laborales por género se concentraron en Florencia, Montería y Santa Marta. Según el DANE, estas cifras reflejan la inequidad de género en el mercado laboral. En promedio, nosotros tenemos que las mujeres están destinando 7 horas y algo más al día al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres apenas 3 horas. Es una brecha de 4 horas en contra de las mujeres. Entre marzo y mayo de 2020, es decir, en plena pandemia, las ramas de actividad que más mujeres ocuparon fueron el comercio y la reparación de vehículos. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar más noticias de Colombia y el mundo.
Trasladarán de Ituango a Mutatá, Antioquia, a desmovilizados de las FARC y sus familias por amenaza de muerte. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, asegura que no se levantará de la mesa de diálogo en La Habana. Procuraduría revoca suspensión al gobernador de Chocó. ¿Podrá reintegrarse al cargo? Seguimos en Noticentro 1 CMI. El gobierno y la misión de verificación del acuerdo de paz acordaron el traslado a Mutatá de excombatientes de las FARC y de sus familias asentados en el espacio territorial de Ituango. Esto debido a las amenazas de las que han sido objeto por parte de grupos paramilitares y que les han costado la vida por lo menos 10 de ellos. Pasado mañana miércoles se iniciará el traslado concertado hasta el área rural de Mutatá, en Antioquia, de 94 personas, excombatientes y familiares que habitan el antiguo espacio territorial de reincorporación de Santa Lucía, en el municipio de Ituango. Se trata de 94 personas, dentro de las cuales hay 14 niños y adolescentes. Estamos haciendo un traslado a 2 predios, ambos arrendados por el gobierno nacional, 137 hectáreas de mucho mejores condiciones de las que existía anteriormente. Para el recorrido de 352 kilómetros y de aproximadamente 12 horas, el gobierno nacional, a través de la Agencia para la Reincorporación, ha dispuesto de varios buses escalera, alimentos y elementos de bioseguridad para este traslado. Hemos adoptado todos los protocolos de salud, también todos los protocolos de seguridad involucrados en el liderazgo del Ministerio de Defensa. 8 excombatientes y sus familias permanecerán en Santa Lucía para realizar seguimiento a 2 de los proyectos productivos que se desarrollan en el municipio de Ituango. En una entrevista a la televisión cubana, el integrante del Comando Central del ELN, Pablo Beltrán, dijo que la dirección de ese grupo no estaba informada sobre la ejecución del atentado terrorista a la Escuela de Policía General Santander. En una entrevista para la televisión cubana, el negociador del ELN en La Habana, Pablo Beltrán, dijo que pese a los señalamientos del presidente Iván Duque, ninguno de los miembros de esta delegación tuvieron conocimiento del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, por lo que es incoherente el pedido de extradición. Nosotros estamos acá en una misión de paz y desligados totalmente de cualquier cuestiones de operaciones militares en Colombia. Ni por comunicaciones, ni por mando, no tenemos que ver con eso. Pablo Beltrán dijo que no se levantarán de la mesa de diálogo y esperan que el gobierno recapacite al respecto. Nosotros nunca nos vamos a levantar de la mesa de diálogo, por grandes que sean los obstáculos, por grandes que sean los ataques. Respecto a la negativa del presidente Iván Duque sobre la propuesta de un cese el fuego bilateral, dijo que el gobierno debe responderle a la ONU. El que exige el cese de 90 días es el Consejo de Seguridad, no el ELN. Entonces contéstele al Consejo de Seguridad. Pablo Beltrán dijo que en las regiones con influencia del grupo guerrillero tienen el respaldo de la población. Un juez aprobó el acuerdo hecho entre la Fiscalía y Natalia Trujillo, una de las personas vinculadas a la investigación por el atentado al Centro Comercial Andino. Natalia Trujillo será testigo y por eso quedó en libertad. La investigación por el atentado en el Centro Comercial Andino ocurrido en junio de 2017 estaría a punto de resolverse, dado que una de las 10 personas detenidas por este caso decidió colaborar con la Fiscalía y declarar en el juicio contra los demás involucrados. Se trata de Natalia Trujillo, quien recibirá inmunidad por 1 año para no responder por los delitos de homicidio, terrorismo y concierto para delinquir. A cambio del beneficio, Trujillo tendrá que entregar información sobre 10 actos terroristas ocurridos en Bogotá y Pereira entre 2015 a 2017. Y nos ayudará a resolver cuál era esa situación del MRP, cómo funciona. Según el documento, Trujillo tendría además información sobre otras actividades ilegales planeadas en la Universidad Nacional. La permanencia como arzobispo de Cali de Monseñor Darío de Jesús Monsalve es motivo de una disputa política entre el Centro Democrático, que pide su traslado, y organizaciones sociales y políticas que respaldan al prelado. La afirmación del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, de que el gobierno de Iván Duque adelanta una venganza genocida para acabar con todo lo actuado en relación con la paz, provocó que el Partido Centro Democrático pida su traslado de ese arzobispado. Pues son reiteradas sus manifestaciones públicas, irresponsables y cargadas de ideología, las cuales están alejadas de la posición de la Santa Sede y de los feligreses que la representan. Sus constantes interlocuciones politizadas no le quedan bien a quien debe guiar la fe de los caleños y ser un ejemplo para sus fieles.
Pero a esta petición le respondió un centenar de organizaciones sociales, en su mayoría indígenas y afros, que le dan su irrestricto respaldo a las palabras del arzobispo de Cali y a su trabajo pastoral en defensa de la paz. Su fidelidad con la paz le ha significado una persecución del Centro Democrático, que desde hace varios años y de diversas formas le ha hecho acusaciones calumniosas para acallar su voz y deslegitimar su palabra profética, dicen organizaciones sociales como la ONIC, el CRIC y Afrodes. En otros temas, la Corte Suprema inició una indagación al senador Eduardo Pulgar por la presunta comisión del delito de soborno ofrecido a un juez de Usiacurí, Atlántico, en el año 2017 para que éste resolviera un caso en favor de un amigo de Pulgar. Por los mismos hechos, la Procuraduría abrió una investigación al senador. La indagación de la Corte fue iniciada por la Sala de Instrucción por el presunto ofrecimiento de un soborno de 200 millones de pesos realizado en el año 2017 por el senador Eduardo Pulgar al entonces juez de Usiacurí, Andrés Rodríguez. El hecho fue rechazado y grabado por el ahora ex juez y revelado por el periodista Daniel Coronel en una columna titulada Pulgarcito. La reunión, según Coronel, se realizó en el apartamento de Pulgar con mediación del entonces alcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, para pedirle al juez que favoreciera a Luis Fernando Acosta, gran amigo del senador, en un proceso relacionado con la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Por estos hechos, la Procuraduría inició indagación preliminar al senador del partido de la U, dentro de la cual se decretó escuchar al ex juez, adjuntar la grabación y citar al exalcalde de Usiacurí. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reveló nuevas cifras sobre la erradicación de cultivos ilícitos en lo que va corrido del año. En el 2020, las fuerzas militares y la policía deben erradicar 130.000 hectáreas, es decir que en el primer semestre deben alcanzar por lo menos 60.000. Hasta hoy van solo 44.000. Sin embargo, el gobierno considera que la meta se puede alcanzar. La capacidad técnica se ha aumentado, hay el número adecuado de grupos móviles de erradicación y de pelotones dedicados a esta tarea. Es una prioridad. El gobierno también defendió el método satelital usado para medir la efectividad de la erradicación forzosa. La Procuraduría revocó la suspensión de 3 meses que le había impuesto al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por el presunto manejo irregular de la contratación en estos tiempos de pandemia. Los argumentos de la Procuraduría son los siguientes. Primero, que el departamento enfrenta una crisis por los 2.200 casos de COVID que tiene, así como la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo, y que el gobernador encargado, Jefferson Mena, está en periodo de aislamiento preventivo. El municipio de Los Santos, en Santander, es el epicentro de la mayoría de sismos en el país. Paradójicamente, la población no cuenta con un sistema de monitoreo sísmico. El municipio de Los Santos, en el cañón del Chicamocha, es el epicentro de casi todos los sismos que sacuden al país. Hoy visitamos la región para saber cómo sobreviven sus gentes a tanto temblor. Los santeros no tenemos aquí un centro de monitoreo, ni una unidad de riesgos para mitigar esta situación, ni una defensa civil tampoco dotada y apoyada. A pedirle mucho a mi Diosito que pase rápido y que no sea tan duro el temblor. Liberación de gases por ruptura de placas tectónicas, según expertos, es la causa de la ola de temblores que han sacudido al país en los últimos días. Todos con epicentro en Santander, cuna del segundo nido sísmico mundial y 2 grandes fallas geológicas. La sismicidad a estas profundidades en la región no es extraña. Normalmente ocurren sismos, lo que pasa es que son de magnitudes mucho más pequeñas. Diariamente más de 50 temblores, muchos de ellos imperceptibles, sacuden la región. El temor de la comunidad es que se registre uno de gran magnitud, que acabe como hace 5 años parte de sus casas y la cúpula de su iglesia. Por eso claman ayuda del Estado. A piedra y con palos fue expulsado del barrio Bosa Laureles, en el sur de Bogotá, un hombre señalado de haber abusado de una niña de 7 años. Una menor de tan solo 7 años de edad sería la víctima más reciente que se conoce que habría sido abusada sexualmente por un sujeto en un conjunto residencial en Bosa Laureles. Según lo que indican, él ya tiene antecedentes desde el 2018 por acceso carnal violento también a otra menor de 14 años. La comunidad denuncia que el abuso se presentó por parte de un señor que cuidaba a la niña. Según lo que nos informa la señora que demandó, este apartamento funciona como una tienda y adicional cuidaba a niños de unos vecinos. Entonces ahí fue cuando el señor aprovechó la situación para abusar de la menor. Los vecinos, quienes se enteraron por medio de una red social de los presuntos vejámenes, lincharon al hombre señalado de cometer el abuso.
Ante los desmanes presentados, la policía de Bogotá tuvo que activar un plan especial con patrulleros y hombres del ESMAD para sacar al presunto depredador sexual del sitio donde vive. Ya es materia de investigación de la Fiscalía y al mismo tiempo pues ya un juez definirá su situación. Entre el 1 de enero al 31 de mayo de este año se han registrado, según Medicina Legal, 4.557 casos de violencia sexual contra menores de edad. Quiere decir que en promedio diariamente 30 niñas son violentadas. El Ministerio de Comercio o el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, reveló que más de 214.000 empresas han reactivado su actividad con autorización del gobierno. Según el reporte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la fecha hay 246.382 empresas que hicieron la solicitud ante el Gobierno Nacional para su reapertura. De estas, 214.382 compañías ya tienen el visto bueno para iniciar operaciones. Se hizo un trabajo coordinado con 288 administraciones locales para garantizar la implementación de los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. Por sectores, el comercio presenta la mayor reapertura de negocios, con más de 102.000 establecimientos en funcionamiento, seguido de la industria manufacturera con 44.000 empresas. Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca presenta la mayor reactivación, lo cual viene favoreciendo el regreso de miles de trabajadores. El vicepresidente del Fondo Nacional de Garantías, Iván Darío Ruiz, anunció nuevas líneas de respaldo para préstamos a empresas afectadas económicamente por la crisis del COVID-19. La Junta Directiva de la entidad autorizó nuevos créditos por 6 billones de pesos para las empresas que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria del coronavirus y que no han podido tener acceso al sistema financiero. La primera línea será por 5 billones de pesos, los cuales irán destinados a la pequeña y mediana empresa del país que requiere de recursos para capital de trabajo y sostenimiento de la nómina. Ha estimado conveniente darles apoyos a través del Fondo Nacional de Garantías para que accedan a recursos de liquidez y de esa manera también puedan desarrollar sus propios negocios. La segunda línea será por 1 billón de pesos para la gran empresa con garantía hasta del 70%. Se podrán beneficiar 82 actividades. Sectores como por ejemplo el alojamiento, los restaurantes, los bares y discotecas, el entretenimiento, las agencias de viaje y operadores turísticos, la enseñanza deportiva, espectáculos en vivo. En el caso de Findeter se han dispuesto de 3.4 billones de pesos para entes territoriales y empresas públicas afectadas con el menor recaudo por los alivios otorgados a los estratos 1, 2 y 3. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, multó a la Central de Riesgos IFIN por incluir información no financiera en el historial crediticio de 288.000 ciudadanos. De acuerdo con la entidad, las centrales de riesgo solo pueden generar reportes negativos si la información es de carácter financiero o crediticia. Otro tipo de sanciones como políticas no aplica para el historial crediticio de los usuarios. Se afectó a más de 288.000 colombianos con esta práctica. En este sentido hay que recordar que a estas empresas que se encargan del habeas data financiero únicamente les está permitido hacer reportes negativos en virtud de la Ley 1581 y la Ley 1266. El funcionario explicó que la medida responde a un proceso proveniente de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, protegemos los derechos de los connacionales, protegemos el derecho al buen nombre. La superintendencia mantendrá un monitoreo permanente sobre las centrales de riesgo. Y el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, pidió que sean utilizados recursos de las regalías para garantizar las inversiones en la red vial terciaria del país. Esta es la carta que envió el presidente de la República, Iván Duque, a la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad de Agricultores de Colombia, en la que se pide una mayor inversión para la red terciaria del país, con el fin de aumentar la actividad en los proyectos viales y al mismo tiempo mejorar la conectividad del campo colombiano, donde ha quedado en evidencia el rezago en esta materia con el coronavirus. Se pide un acuerdo para utilizar recursos de regalías por 6.8 billones de pesos. Está sugiriendo un acuerdo entre la nación, los departamentos y los municipios para invertir esos recursos en vías rurales, en vías secundarias y terciarias. Para el dirigente del gobierno y los entes territoriales tienen las herramientas para reactivar la economía. Se espera una pronta actuación del gobierno con la red terciaria del país. Todo un carrusel de la contratación en la Corporación Autónoma del Canal del Dique Cardique, que habría ocasionado un detrimento de 24.000 millones de pesos, denunció la Contraloría General de la República. Según la Contraloría General, el carrusel de contratación en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique en la costa Caribe habría ocasionado un detrimento patrimonial de 24.000 millones de pesos. Cardique ha sido un nido de corrupción desde el día que se constituyó por primera vez hace más de 20 años.
La Contraloría General reveló que el carrusel de contratación en Cardique no solo incumplió las obras, sino también logró que 135 proyectos le fueran adjudicados a las mismas firmas de forma sistemática y por supuesto irregular. Esta situación no se soluciona hasta que se resuelva de fondo. ¿Y cómo se resuelve de fondo? Identificando a la cabecilla del cartel de contratación en Cardique y sancionándolo. Por estos hechos, también investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, fueron detenidos, destituidos e inhabilitados el exdirector de Cardique, Olaf Puello, y la exsubdirectora Catherine Martelo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el índice de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,23% a 1.145 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió con una valorización de 4,38% a 1.670 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más cayó con una pérdida de 2,05% a 3.590 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 21.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.617 pesos con 22 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.330 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.106 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 97,40 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39 con 58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.100 pesos. Breve pausa en Noticentro 1 CMI y volvemos con la información internacional. Sigan con nosotros. Director de la OMS advierte que varios países van por el mal camino y que no habrá un regreso a la normalidad en un futuro previsible. Tasa de contagios sigue disparada en Estados Unidos. Ya supera los 3 millones de contagios. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que la normalidad no regresará pronto, al tiempo que advirtió que muchos países van en una mala dirección frente a la lucha contra el coronavirus. El mundo ya sobrepasó la barrera de 13 millones de personas que han sido contagiadas con el coronavirus y más de 570.000 personas han perdido la batalla con el COVID-19. Según el organismo, el mundo no volverá a la normalidad en muchos años. I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. Para la OMS hay países que no están cumpliendo con el propósito de controlar el virus, al que denominan el enemigo público número 1. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number 1, but the actions of many governments and people do not reflect of this. If the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. El jefe de la OMS instó una vez más a los gobiernos a comunicarse claramente con sus ciudadanos y a establecer estrategias integrales para suprimir la transmisión del virus y salvar vidas. Por primera vez desde que empezó la pandemia, Nueva York no registró decesos por COVID-19 en 24 horas. No obstante, hay preocupación por el aumento de contagios con este virus en jóvenes entre los 20 y los 29 años. Nueva York, la ciudad que durante varios meses fue el epicentro de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos, hoy reportó su mejor noticia desde el inicio de la crisis en marzo. La Gran Manzana, que el pasado 7 de abril alcanzó su pico de mortalidad diaria al registrar 597 decesos en menos de 24 horas, por primera vez no reportó ninguna víctima fatal por coronavirus. El alcalde Bill de Blasio se mostró optimista, aunque advirtió sobre el aumento del índice de contagios entre los jóvenes de 20 a 29 años y pidió a todos los ciudadanos siempre utilizar tapabocas. En Nueva York, más de 17.500 personas han muerto como consecuencia de la epidemia de coronavirus. Y es que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia a nivel global. Registra más de 65.000 contagios diarios en los últimos 4 días. La nación norteamericana sigue encabezando la lista de países más afectados con la pandemia del COVID-19, con 3,3 millones de contagios y 135.000 muertos. En las últimas horas registró un nuevo récord diario de contagios con más de 65.000.
Florida en tan solo 24 horas alcanzó un nuevo récord de más de 15.000 casos. A pesar del aumento en el número de infectados, el parque de Disney, ubicado en ese estado, reabrió sus puertas y las playas del condado de Miami-Dade se vieron abarrotadas de personas. California cerrará todos sus restaurantes, bares y cines debido al agravamiento del COVID-19. Y los rebrotes de COVID-19 tienen en alerta a varios países europeos que ya hablan de una segunda ola de contagios, como por ejemplo Alemania, segunda ola asociada a la llegada del verano y las fiestas que muchos hacen con la llegada del calor. El desconfinamiento y las actitudes irresponsables de los ciudadanos que no respetan las medidas de distanciamiento social ni de bioseguridad parecen estar pasándole factura a varias naciones europeas donde los rebrotes de coronavirus no dejan de crecer. Desde Alemania ya advierten de la fuerte posibilidad de una segunda ola de contagios de COVID-19 en todo el viejo continente, debido a las vacaciones de verano que provocaron aglomeraciones en playas y lugares turísticos. España volvió a confinar a más de 200.000 personas en Cataluña, región donde más se registran rebrotes del virus. Mientras en Francia la opinión pública exige que el uso del tapabocas sea obligatorio tras una polémica fiesta en Niza a la cual asistieron miles de personas sin ningún tipo de protección. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO reveló que casi 700 millones de personas sufrieron de hambre en el mundo en el 2019 y advirtió que por la pandemia del coronavirus más de 100 millones de personas adicionales podrían entrar en estado de desnutrición. Casi 1 de cada 9 seres humanos sufrió de desnutrición crónica durante el año pasado. La hambruna afectó en 2019 a unas 690 millones de personas, es decir, 8,9% de la población mundial, según el más reciente informe de la FAO, que también revela unas sombrías perspectivas para 2020. Según el organismo de la ONU, la situación se agrava con la pandemia del COVID-19, que ha golpeado fuertemente a las naciones más pobres y se calcula que de 83 a 132 millones de personas podrían considerarse desnutridas este año. La FAO, que se fijó hace 5 años como meta erradicar el hambre en el mundo, en 2030 considera imposible cumplirla si la tendencia actual se mantiene y pronostica que para ese entonces más de 890 millones de personas podrían verse afectadas por el hambre, es decir, el 9,8% de la población mundial. Más de 80 multimillonarios enviaron una carta abierta a todos los gobiernos del mundo, a los que los instan a subir los impuestos inmediatamente y de manera permanente a las personas más ricas para que se financie la recuperación económica tras la crisis. Este grupo se hace llamar Millonarios por la Humanidad y tiene como objetivo que los más acomodados tengan un papel fundamental para salvar al mundo tras la crisis. Según la exsecretaria interina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elaine Duke, el presidente Trump consideró vender la isla de Puerto Rico. Según Duke, en el 2017 el mandatario propuso esta idea luego de que el huracán María acabara con la vida de cerca de 3.000 personas y devastara la isla. Y China respondió a las sanciones que impuso Estados Unidos a 4 de sus diplomáticos con el argumento de que están violando los derechos de la minoría musulmana uigur en China. Pekín anunció sanciones contra varios y reconocidos congresistas estadounidenses, entre ellos el senador republicano Marco Rubio, quien ahora tiene prohibido ingresar al gigante asiático que lo acusa de querer interferir en asuntos de China.